les voy a platicar sobre la historia de las redes. Entonces, se dice que en realidad la historia de la red se puede remontar a los principios del siglo XIX. El primer intento de establecer una red amplia, estable de comunicaciones que abarcara al menos un territorio nacional se produjo en Suecia y en Francia a principios del siglo XIX, ¿vale? Posteriormente, la red telegráfica y la red telefónica fueron los principales medios de transmisiones de datos mundial a nivel mundial. Las primeras redes construidas permitieron la comunicación entre una computadora central y terminales remotas. Se utilizaron líneas telefónicas ya que éstas permitían un traslado rápido y económico de los datos. En sí, la necesidad de comunicarse a largas distancias generó el descubrimiento de las redes, ¿vale? También se dio el descubrimiento, como ya la conocía, Internet, que viene de interconexión de redes y es real de la Internet se situó en 1972, cuando en una conferencia internacional representantes de Francia, Reino Unido, Canadá, Noruega, Japón y Suecia discutieron la necesidad de empezar a ponerse de acuerdo sobre ciertos protocolos. Entonces, tenemos como registrado la primera red comercial, que fue la de telefonía, el sistema de telefonía, fue mediante el telégrafo. La segunda red conocida fue el sistema de procesamiento de datos. Estas dos redes fueron de un gran beneficio para los usuarios, ya que redujeron el costo y aumentaron la flexibilidad y la funcionalidad en términos de comunicación y trazabilidades. ¿Vale? Entonces, la falta de una interconectividad entre redes privadas y la demanda potencial de información entre ellas en un futuro cercano favorecen el desarrollo de las redes públicas. Entonces, la mayoría, o sea, existía como que las redes privadas, pero la rentabilidad de esas era muy alta y la demanda que requería este sistema como le digo, lo sobresaturaba. Entonces necesitaron la implementación de la red pública para poder tener una mayor cobertura. ¿Listo? La historia de redes la puede uno remontar en lo más posible tiempos atrás, todo lo que se pueda. Se dicen que las redes comenzaron desde que el hombre comenzó a transmitir sus sentimientos por gestos, comenzó a comunicarse por medio de señales de humo, cantidad de cosas. ¿Vale? El concepto que tiene la gente de que el internet se descubrió en la Primera Guerra Mundial, si no estoy mal, en cierta parte es erróneo porque lo que se hizo fue como una línea de comunicación, o sea, sí existió, pero no fue como tal la internet, fue la base, pero no es, no es en sí porque necesitaba de un cable muy extenso para poder comunicarse entre una base o a otro puesto de control de avanzada de un grupo, ¿vale? Ya enfocándonos al área de sistemas, tenemos las redes informáticas, ¿vale? Para entrar más en materia. Entonces, definimos ya en dos conceptos clave de las redes. Las redes informáticas son un conjunto de componentes físicos y lógicos que pueden transferir información y a la vez pueden compartir recursos de una red a otra. En sí ese es el concepto, ¿vale? Y tenemos otro que sería no es más que ordenadores conectados. También está constituido por varias personas que solicitan, proporcionan e intercambian experiencias e información a través del sistema de redes informáticas, ¿vale? Bueno, el propósito de estas redes informáticas son varios, ¿vale? Entonces, aquí les voy a presentar uno, ¿vale? El primer propósito sería facilitar la comunicación entre usuarios. El segundo, reducción en el presupuesto para el software. El tercero, reducción en el presupuesto para hardware. El cuarto, posibilidad de organizar grupos de trabajo. El quinto, mejorar las administraciones de los equipos y programas. El sexto, mejorar la integridad de los datos para mayor seguridad para acceder a la información. ¿Listo? Bueno, en- ya hablando de las redes, pero enfocadas a informática, o sea, redes informáticas como tal, eh, muchas de ellas partieron por todo el mundo a lo largo de los últimos 35 años, más o menos.
En la década de 1940, los computadores eran enormes dispositivos electromagnéticos que eran propensos a sufrir fallas, o sea, eran grandes y acabachiros, como dicen por ahí. En 1947, la invención del transistor semiconductor permitió la creación de computadoras más pequeñas y confiables. Y en la década de 1950, los computadores mainframe utilizaron habitualmente para las grandes instituciones. O sea, fueron utilizados solo para instituciones de harto poder adquisitivo. A fines de esta década se creó el circuito integrado, que combina muchos y en la actualidad millones de transistores en un pequeño semiconductor. Entonces lograron reducir eso tan grande, lo convirtieron en algo muy pequeño y con más funcionalidad. ¿Vale? En la década de 1960, las mainframes como con terminales y los circuitos integrados comenzaron a ser utilizados de forma generalizada, o sea, para todo. Y a fines de la década de 1960 y la década de 1970 se inventaron computadores más pequeñitos, denominados minicomputadores. Sin embargo, eran muy voluminosos en comparación con los estándares modernos. O sea, que eran pequeños, pero eran de extenso volumen. Y en 1977, Apple, la compañía de computadores, presentó el microcomputador, conocido también como computador personal, o sea, los portátiles. Y en 1981, IBM presentó su primer computador personal, el equipo Mac, de uso sencillo, de arquitectura abierta y lo posterior microminutarización de los circuitos integrados dieron como resultado el uso difundido de los computadores personales en hogares y empresas. O sea que se volvió viral de un momento a otro. Esto a mediados de las décadas de 1980 más o menos, los usuarios con computadores autónomos comenzaron a hacer o a usar modems para conectarse con otros computadores y a compartir archivos. Esta comunicación se denomina comunicación punto a punto, de acceso telefónico. Los usuarios se conectaban a los tableros de boletín donde depositaban y levantaban mensajes, además de cargar y descargar archivos. La desventaja era que había poca comunicación directa y únicamente con quienes conocían el tablero del boletín. No sé si alguna vez ustedes manejaron lo que fueron los modem. Estuvo un tiempo, tuvo un boom grande, pero se dejaron de utilizar y fue reemplazado por el router. ¿Vale? Es por la sencilla razón de que es como tener datos para el computador. Y ustedes saben más o menos qué es lo que implica tener datos para el computador. O sea, los datos implican caída de señal y no son muy confiables y tienen una limitación de velocidad, que es muy práctico en momentos de salida que no tiene uno acceso a internet. Un modem lo salva a uno muchas veces, pero últimamente ha decaído su utilización. Otra de las limitaciones era otra limitación de la necesidad de un modem, no sé, que no tenía una compatibilidad 100% con el tablero del boletín, y si varias personas se conectaban simultáneamente, se desconectaba muy fácil. Bueno, siguiendo pues con la historia, a partir de la década de 1960 y durante la década de 1970, 1980 y 1990, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló redes de área amplia, o sea la WAN, conocida como WAN, de gran extensión y alta confiabilidad para uso militar y científico. Todavía no era comercial. Esa tecnología era diferente a la de la comunicación punto a punto, que es la de modem, usada por los tableros de boletín. Permitía la networking, o sea, trabajo en internet de varios computadores mediante diferentes rutas. En lugar de poder comunicarse con un solo computador a la vez, se podía acceder a varios computadores mediante la misma conexión WAN. Finalmente, esta fue la que se convirtió, como todos la conocemos, la internet. Bueno, ya en forma de concluir pues lo hablado hoy, entonces se puede decir que las redes, desde que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse, ha desarrollado mecanismos y sistemas que les permiten establecer esta comunicación a distancia superior de lo alcanzado por sus propios medios. O sea que cada vez avanza a pasos escalonados y cada vez más
trata de dar pasos más agigantados y estar por encima de los estándares previamente visualizados. Y pues ya podemos ver que la red se ha vuelto imparable, y a partir más o menos del 2001 la cantidad de hosts de internet supera los 110 millones, que esto es pues unos estándares grandísimos. Entonces cada vez vamos avanzando más y cada vez tenemos un mayor avance en torno a las redes y a la comunicación, que cada vez más va más allá. Podemos ver que lo último, o una de las cosas últimas que se han visto, es la fibra óptica, pues que es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o material plástico, puede ser, por el que se envían pulsos de luz que presentan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra en un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total. La función de la ley de Snell, la fuente de la luz puede ser láser o un LED. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia con velocidades similares a las de radio o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a que las interferencias electromagnéticas, inmune a las interferencias. También se utiliza para redes locales en donde se necesitan aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión. También otra red, que es una ya de las últimas que estamos viendo hoy en día, es el internet por satélite o conexión internet vía internet satelital. Es un método de conexión al internet utilizado como medio del enlace al satélite. Es un sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no llega el cable o la telefonía, como zonas rurales o alejadas, en sí, las montañas. En una ciudad constituye en un sistema alternativo a los usuales, para evitar cuellos de botella debido a la saturación de las líneas convencionales y un ancho de banda limitado. Y pues si uno se pone a pensar, ante una caída de las redes, los satélites, es imposible de que caigan en ese cierto sentido. Entonces el uso de unos walkie-talkie no está como tan a la antigua como muchos dicen, que eso ya es muy antiguo, porque de cierto modo ante una caída mundial de la red serían las únicas cosas que estarían funcionando y no tienen restricciones de uso. También el Wi-Fi. El Wi-Fi es una de las últimas cosas que ha salido en redes. En algunos países hispanoparlantes es un mecanismo de conexión a dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone, un reproductor de audio digital o un Smart TV, como ya vienen con inteligencia de smartphone. Todos estos pueden conectarse a través de internet de un punto de acceso de red inalámbrica, o sea que no es visible hacia nosotros. Dicho punto de acceso o hotspot tiene un alcance de unos 20 metros, o sea 65 pasos puede ser, en interiores y aire libre. A una distancia mayor puede cubrir grandes áreas de la superposición de múltiples puntos de acceso. Y eso es más o menos una de las pocas redes así que se están viendo hoy en día, de las cuales tengo conocimiento y la mayoría de personas tiene conocimiento. Seguramente en unos años veremos muchos más tipos de redes que alcancen mayores y grandes velocidades y que brinden muchos más beneficios. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima. Chao. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew